Ser Podcast. ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Qué desastre de resumen informativo que vamos a hacer, ¿no? La izquierda que llega, que se va, la izquierda que no se encuentra en un lugar, el populismo que llega en otro, sí, los incendios que arrasan. Los incendios, aparte los pirómanos, el negacionismo climático y después estas derechas que defienden bajar impuestos y mejorar los servicios, no sabemos cómo lo van a hacer. Los incendios necesitan servicios forestales, la sanidad necesita médicos, es decir, que esto se paga, esto se iba haciendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial y ha funcionado en muchísimos países durante mucho tiempo y todo eso está ahora en cuestión. Bueno, los incendios también necesitan concienciación porque no aparecen de manera repentina. No. Alguien tira una colilla o un pirómano prende algo. Hay gente que lo hace, sí. Solamente puedes, paseando por Madrid o conduciendo por Madrid o por cualquier carretera, ves cómo la gente sigue tirando papeles de tabaco por la ventana o colillas por la ventana. Sí, pero como en la educación no se puede hablar de casi nada, solo hay que hablar de los reyes católicos, que no eran católicos, pues no se puede educar a la gente en la ciudadanía, es a ser buenos ciudadanos, a comportarse como personas responsables y respetuosas con el sexo contrario. Cuando has dicho en la educación no se puede hablar de nada, estás pensando en la masturbación, claro. Pues no, pero mira, tú hablas mucho del Watergate, pero no se habla de 50 años de Garganta Profunda, que se cumplen también ahora. Garganta Profunda... La película porno famosa que yo pensaba Mike Felt, quien realmente era Garganta Profunda, la gente del FBI. Sí, eso lo copiaron de la película. Bueno, vamos a empezar. Vamos. Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we make up after being through. So listen, Joseph, Joseph, time is fleeting. And here and there my hair is turning gray. My mother has a few wedding bells I never hear. Joseph, Joseph, won't you name a day? Tú sabes que el aparcamiento de Arlington, en Virginia, donde solían verse Garganta Profunda, que era este agente que luego ya muy mayor desveló que era él, y Bernstein y Woodward lo demolieron. Sí. Una pena, yo creo que eso tendría que ser una ruta del periodismo, ¿no? Y haberlo mantenido ahí, pero... Sí, ahora si se volviera a repetir 50 años después esta escena, seguramente Woodward y Bernstein estarán en la cárcel, el Washington Post con graves problemas y Nixon seguiría en la Casa Blanca. En este caso veremos qué pasa con Trump. Y encima la gente le votaría todavía más, ¿no? Sí. No, Woodward y Bernstein estarían seguramente en la Embajada de Ecuador, recluidos. Sí, esperando. Mientras tanto, la comisión que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, no hemos hablado mucho de esto, la verdad, ha certificado que el expresidente Donald Trump maniobró para que su vicepresidente Mike Pence se saltase la ley e impidiese el traspaso de poderes después de la victoria de Joe Biden. En otras palabras, Trump presionó insistentemente a Pence para que cometiera un atentado contra la democracia estadounidense. Luego, por supuesto, le insultó todo lo que pudo y le sigue insultando. De hecho, esta semana en un acto público ha vuelto a decir que es un pusilánime, un cobarde, que tuvo la opción de ser un héroe y escogió no serlo. Sí, y incluso está Trump diciendo que necesita tener el mismo tiempo de televisión que está teniendo la comisión, que está teniendo bastante éxito, excepto para Fox News, que es todo un desastre. Lo que está ahí... No, Fox News decidió no retransmitirlo. Exacto, ahí lo que se está viendo es que lo que hubo es un intento de golpe de Estado. Vaya personaje Mike Pence también, ¿eh? Si no es un tipo limpio, pero en un momento dado decidió no subvertir la democracia americana.
Y unas cosas que se han visto en los hearings, no es como la comisión de Watergate, que hubo una gran coalición de los dos partidos. Aquí no, aquí solo participan dos republicanos, tiene el boicot de gran parte del partido, de los medios trumpistas y demás, pero que estuvieron a 4 metros de Pence, los manifestantes los asaltantes. Los asaltantes que avanzaban en el Capitolio al grito de hay que colgar a Pence, y ya se ha sabido lo cerca que estuvieron de poder hacerlo. Oye, déjame saludar a nuestra compañera Amanda Mars, que es periodista del País, cubrió aquel asalto al Capitolio porque ha sido corresponsal allí durante un tiempo, ahora está de vuelta en España. ¿Cómo estás, Amanda? Buenos días. Hola, buenos días. Pues como vosotros, siguiendo todo esto con los ojos muy abiertos. Sí, yo me imagino que esto no te lo puedes quitar de encima, ¿no? Estarás viendo los hearings, como dice Ramón, ¿no? Las sesiones del comité, como si fuera un partido de fútbol. Sí, porque además aquí esto está siendo un espectáculo muy washingtoniano, porque lo han preparado muy bien. Han sido 11 meses de comisiones y ahora están como dándole acceso al público en un formato de sesiones. No tienen claro si van a hacer 6 u 8, pero muy, muy bien guionizadas, mezclando pues imágenes de aquel día con grabaciones de los interrogatorios que han sido en privado y luego declaraciones en directo, todo además hecho asesorado por el expresidente ejecutivo de la ABC, con James Goldstone. O sea, hasta a ese nivel está como bien pensado. O sea, sí que es como un evento deportivo. Se nos olvida cómo era y cómo es Donald Trump, y estamos viendo de nuevo, claro, como no está en Twitter, digamos que lo escuchamos menos, ¿no? Pero estamos viendo ramalazos de su personalidad. Es capaz hasta de menospreciar a su propia hija, ¿verdad? Sí, la desautorizó, porque lo que se reveló en una de estas sesiones es que ella, en el interrogatorio, que estuvo no sé si 6 u 8 horas, o sea, un interrogatorio largo allí, hay un momento en el que sí que da credibilidad al entonces fiscal general William Barr, que desautorizaba a Trump y sus acusaciones de fraude electoral masivo, y ella hay un momento en el que se pone del lado de Barr. Entonces él pues sí hizo una respuesta de que bueno, que ella simplemente había intentado quedar bien con él y eso. ¿Qué consecuencias crees que va a tener esto, consecuencias reales para Trump y para el Partido Republicano, que está echado al monte? Bueno, para consecuencias reales jurídicas, yo creo que el escenario más probable es que sean muy reducidas, porque en estas comisiones, o sea, es verdad que los responsables del comité pueden trasladar al Departamento de Justicia la recomendación de cargos, ¿de acuerdo? Pero esto no ha sido un juicio. Es decir, a lo largo de todas estas comisiones no ha habido una parte defendiendo a Trump. De hecho, muchos testigos, en teoría favorables a Trump, han rehusado participar y no ha trascendido, pese a bueno, pues todos estos comentarios, que en realidad gran parte de su contribución a aquel día fue de hecho casi público, y algún elemento un poco crítico, como el hecho de que el día 6 de enero, aquel 6 de enero, desaparecieran 6 horas de historial de llamadas de la Casa Blanca, que eso es bastante sospechoso también. A pesar de todo eso, no ha trascendido en estas sesiones nada concreto que se pueda considerar como una pistola humeante, ¿vale? Una prueba irrefutable de que él ordenó el asalto al Capitolio, muy consciente de que estaba ordenando un asalto contra el Capitolio. Él, en todas las frases y las presiones que emergen hacia Pence, él en todas se afirma convencido que está salvando a Estados Unidos de un fraude electoral. Con lo cual, el Departamento de Justicia no sé si tiene mimbres para llevar esto a un juicio, a procesar a Trump, sobre todo porque no olvidemos que Trump ya pasó por un impeachment sobre esto el año pasado y quedó absuelto. Entonces, ¿qué novedades concretas, más allá de matices, han surgido respecto a aquel impeachment que cambien completamente el escenario y que sea plausible ver a Trump sentado en un banquillo? Pues no está muy claro.
Uno de los aspectos más interesantes, yo creo, es entender la relación que tenían Trump y su vicepresidente Mike Pence y la que tienen ahora, ¿no? Claro, Mike Pence, cuando aceptó ser vicepresidente con Trump, pues estaba aceptando ser esclavo de un señor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora se sabe lo mucho que tardaron en hablar después de aquel incidente, y de fondo está la posibilidad de que ambos compitan por la presidencia o por la nominación republicana para la presidencia, ¿no? Sí. En efecto es curioso porque cuando Mike Pence aparece en la escena de la carrera electoral de Trump, aparece como una especie de valedor tradicional de la derecha religiosa estadounidense, y entonces este candidato tan lenguaraz y como Donald Trump, que podía causar temor, pues en la derecha, pues eso, más religiosa y tradicional, republicana, pues Mike Pence tiene una especie de garante. Y Mike Pence es uno de los supuestos aspirantes a la presidencia. Lo que yo sí creo es que está demasiado ya significado como enemigo de Trump, y me parece muy difícil que Mike Pence realmente pueda sacar adelante una candidatura. Creo que hay 1000 otros aspirantes republicanos con muchísimas más posibilidades que él. ¿Has visto, Ramón, las imágenes del pobre Joe Biden que se cayó ayer de la bici? Sí. De vacaciones. ¿A quién se le ocurre montarle en la bici a un tipo como él, que ya tiene problemas para estar de pie? Montarle un triciclo como mínimo. ¿Tú crees, Amanda, que se va a presentar otra vez? No lo ha dicho nada todavía en ese sentido, ¿no? Mira, es evidente que el mensaje va a ser hasta el último instante que se va a presentar, porque no habría nada más terrible que dar señales de que no se va a presentar. Entonces, tanto él como cualquier persona de la Casa Blanca van a afirmar hasta el último momento que se presenta. El problema, evidentemente el problema de que se presente es que estos 4 años van a ser muy duros y le están desgastando mucho los republicanos, y ese milagro de participación tan masiva de 2020 que hizo que todos los demócratas de Estados Unidos se pusieran de acuerdo con Biden, yo no sé si eso va a volver a ocurrir. El problema es cuál es la alternativa. ¿Qué figura demócrata se puede presentar contra, imagínate, un potencial candidato como Trump o parecido a Trump? Y ese es el problema, que creo que los demócratas tampoco tienen clara la alternativa. Desde luego no creen que sea Kamala Harris, la vicepresidenta actual, y no está claro, con lo cual el mensaje, yo creo que hasta el último segundo va a ser que se presente Biden. Sí, y que crucen los dedos a ver si aparece de repente otra estrella de la política, como pasó con Obama, ¿no? Amanda Marsh, que es ex corresponsal del País en Washington, ahora acaba de regresar a España. Gracias, Amanda, como siempre, nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros. Gracias por madrugar. Hasta luego. Un placer. Chao. Guess it's true, I'm not good at a one night stand, but I still need love, 'cause I'm just human. These nights never Mike Pence, que se mueve con escapulario, ¿sabes esto, no? Sí. Y a su esposa la llaman mamá. Sí, bueno, hay perversiones mayores, ¿no? Pero bueno, ojo con Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que podría ser peor que Trump. Oye, vamos a una cuestión a la que dedicamos mucho tiempo desde diferentes ángulos y que creo que debemos acostumbrarnos casi a convivir con ella en los próximos meses y a ir tratando de entender lo que está pasando en cada momento. La Unión Europea ha abierto las puertas a Ucrania, esto lo contábamos hace un par de días, o lo escuchábamos hace un par de días. El viernes la Comisión Europea daba luz verde a que ese país aplicase de alguna forma o aspirase a entrar en la Unión Europea después de examinar su solicitud en un tiempo récord. Hay recomendaciones y argumentos de Bruselas que servirán de base para el debate entre jefes de Estado y de Gobierno en una reunión la próxima semana, aunque Ucrania tendrá que hacer múltiples reformas para demostrar que era, antes de la invasión, y será, pase lo que pase, un país democrático. Primero va a tener que mantener el territorio. No sabemos cuánto y cómo se va a acabar esta guerra. El jefe de la OTAN hablaba ahora de años de guerra. Y después sí tiene que hacer reformas democráticas porque tiene verdaderos déficits que han empeorado con la guerra. Y después hay peligros
para un futuro, que un nacionalismo ucraniano que se ha visto favorecido por el entusiasmo de defender tu patria, no reconozca que el país es un país multilingüe y multicultural. Hay rusos que se sienten ucranianos, hay húngaros que se sienten ucranianos, polacos, moldavos, rumanos, y todo esto es parte de Ucrania. Queríamos saber cómo se reconfiguran las instituciones, no solamente la Unión Europea, sino también la OTAN, que celebra su cumbre dentro de nada, además en un lugar muy cercano. Así que sumamos a la conversación a un buen amigo de este programa, que es Jesús Núñez Villaverde, especialista en temas de seguridad y geopolítica, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Hola Javier, buenos días. ¿Qué hay, Ramón? Esa petición de adhesión, en la que también estaban Moldavia y Georgia, es un procedimiento reglado. No quiere decir que se le abran las puertas. Pase lo que pase, tardará mucho, ¿no? Efectivamente, la experiencia es lo que nos indica. Primero porque falta, como ya habéis dicho, esa formalidad al menos de que el Consejo Europeo confirme lo que ha recomendado la Comisión, pero es que a partir de ahí, si pensamos en las 8 ampliaciones de lo que ahora llamamos Unión Europea desde aquel arranque del Tratado de Roma del año 1957, lo que podemos comprobar es que como mínimo una década es lo que lleva un proceso de negociación que abarca muchísimos aspectos. Y aunque Ucrania, ya con esa orientación europeísta que ha ido creciendo, ha ido avanzando en la tarea a realizar, pues evidentemente hay muchas cosas que quedan todavía por negociar. Luego eso nos da a entender, desde luego, si lo analizamos en el contexto de la guerra actual, que la posible entrada todavía va a llevar su tiempo y que mientras tanto, a todos los efectos, Ucrania está fuera de la Unión Europea y por lo tanto no tiene ninguna de las coberturas que pudiera dar en temas de seguridad y defensa la propia Unión. Creo que quienes sean suficientemente mayores para recordar el proceso de entrada de España en la Unión Europea recordarán que el país tuvo que hacer múltiples ajustes, principalmente en el ámbito de la economía. En el caso de Ucrania, ¿son en el ámbito constitucional? Son varios aspectos, desde luego, importantes. Yo creo que hasta ahora, y las fuentes nos lo estiman en esos términos, cabría decir que desde el año 2014, cuando aquello que se ofreció a Ucrania fue un acuerdo de asociación que básicamente tocaba los aspectos económicos, ese país, por lo tanto, antes de Zelensky, que llega a la presidencia en 2019, ya había ido orientando parte de su normativa en dirección a una futura integración en la Unión Europea, que daría a entender que quizá, y me parece un tanto optimista, pero que quizá a día de hoy ya un 70% de sus normas, sus directrices, están adaptadas al conjunto de la Unión Europea. Pero lo que queda por recorrer es mucho todavía. Por un lado, reforzamiento del Estado de Derecho. Es cierto que Ucrania, cuando la comparamos con otros de los vecinos, sobre todo, desde luego, con Rusia, no hay comparación posible, en términos democráticos todavía tiene asignaturas pendientes, en términos de consolidación del Estado de Derecho. Por otro lado, el propio Zelensky, cuando llega a la presidencia, uno de los elementos fundamentales de su campaña es la lucha contra la corrupción. Pues bien, hasta ahora esa campaña contra la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente. Por lo tanto, ahí hay mucho que es lo que la Unión Europea le va a demandar de forma bien clara. Y por otro lado, la reforma de su propio sistema judicial, que evidentemente tiene también carencias todavía. 3 ámbitos que, dicho así, pues parece que son solamente eso, 3 ámbitos como si fueran poca cosa, pero que es donde va a estar el meollo del asunto, entiendo. 3 ámbitos: el legislativo, ejecutivo y judicial. Sí. O sea, todo. Desde luego. También es una garantía, es ofrecerles una garantía de que Europa va a participar en la reconstrucción del país. Putin ha dicho que no se opone a la entrada en la Unión Europea porque no es lo mismo que entrar en la OTAN, pero la Unión Europea, como decías antes, tiene un elemento de seguridad y va hacia un Consejo Europeo de Seguridad y quién sabe si en el futuro hacia un ejército europeo. Claro, en el futuro son cosas que podemos calibrar, qué trascendencia podrán tener, qué recorrido va a hacer la propia Unión Europea, pero a día de hoy, si nos fijamos en lo que tenemos, para mí es clarísimo el caso que muestran Suecia y Finlandia. Suecia y Finlandia son 2 países de la Unión Europea. Y sin embargo lo que van a hacer ahora en la Cumbre de Madrid es solicitar el ingreso ya y conseguirlo para formar parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, en el Tratado de la Unión, en el artículo 42.7, tiene una cláusula de defensa colectiva que determina que el ataque a uno de sus miembros
es un ataque a todos y que por lo tanto habría una respuesta en términos de defensa colectiva. Pues bien, no parece que a Suecia, a Finlandia le haya impresionado ese artículo y entienden que se sienten amenazados por Rusia y lo que han buscado es la cobertura que da el artículo 5 de la OTAN, que incluso es más débil, si se quiere, formalmente, quiero decir, literalmente, que el Tratado de la Unión Europea, pero la OTAN tiene una estructura de mandos y tiene una capacidad y una estandarización que ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones. Por lo tanto, a día de hoy, cabe imaginar que Ucrania, siendo solamente un candidato, no olvidemos que hay otros 7 países que están en esa lista, no está cubierto por esa cláusula. Y de ahí que la Unión Europea, desde luego, como tal Unión Europea, el hecho de que sea un país candidato no cambia sustancialmente nada en términos de defensa frente a una invasión militar como la que está sufriendo ahora mismo parte de Rusia. Jesús, tú tienes formación militar. Si te pido que me resumas en un minuto el estado actual del conflicto. Yo diría que una vez que ha fallado el plan A por parte de Rusia, que era tomar Kiev, derribar a Zelensky y colocar un títere en su lugar para reformar la Constitución a su gusto, el plan B que ha puesto en marcha, es decir, la ofensiva fundamental contra el Donbass, tampoco le está saliendo muy allá. Es cierto, y ya digo, en términos militares así lo podría resumir, en términos militares Rusia sigue avanzando, muy lentamente, pero sigue avanzando. En términos militares, Ucrania ha llegado al límite de sus capacidades, movilizando a toda su población y todas sus capacidades industriales y militares para hacerle frente. No estaríamos en la situación actual si no fuera por el suministro de armas que crecientemente ha ido aportando diferentes países occidentales. Ahora mismo, por lo tanto, ninguno de los dos bandos está en condiciones de lograr una victoria definitiva que obligue al otro a poner la rodilla en tierra, lo cual augura una guerra larga, una guerra prolongada en la que Rusia tiene potencialmente ventaja, salvo que Occidente quiera meterse todavía, implicarse más en apoyo de Ucrania. Ucrania está, por lo tanto, ahora mismo intentando defenderse a sí misma y de rebote la OTAN. Los países occidentales con Estados Unidos están intentando que Ucrania sea el cementerio de Putin, que sea el lugar en el que Putin quede empantanado y que eso le disuada de seguir adelante con su aventura militarista. Desgraciadamente, y termino, ninguno de los dos bandos cree ahora mismo en la negociación porque piensan que por vía militar todavía pueden mejorar sus posiciones actuales. Por lo tanto, como mínimo, se nos va a pasar el verano hasta que llegue el punto en el que los dos se conformen con lo que hayan conseguido en ese momento y que entonces podamos empezar, en el mejor de los casos, una negociación verdadera, cosa que hasta ahora no ha habido. Jesús Núñez Villaverde, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Como siempre, mil gracias, Jesús. Un abrazo. Un abrazo. Encantado. Hasta luego, Ramón, Javier. Hasta la próxima. I can be tough, I can be strong, but with you it's not like that at all. Esta canción no es nueva, ¿eh? No es nueva. No es nueva. Yo voy jugando. Ya te veo que tienes mucho tiempo libre últimamente. Sí, ¿no? claro, estoy jubilado. Tú eres pensionista, ¿no? Claro, estoy jubilado con un par de refuerzos. Oye, tómate un respiro, y nos hacemos un café rápido y regresamos en un par de minutos, ¿vale? Venga. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. You walked with me, footprints in the sand, and helped me understand where I'm going. You walked with me when I was all alone, with so much unknown along the way. Hablábamos el otro día, Ramón, de las fiestas de Boris Johnson. Hoy vamos a hablar de algo un poco más serio que también afecta a él. Bueno, le afecta a él y afecta al mundo en el que vivimos, porque para los muchos quebraderos de cabeza que debe tener el primer ministro británico, se suma uno más. Esta semana la justicia europea ha bloqueado la primera deportación de migrantes irregulares en suelo británico a Ruanda. El Brexit era la garantía para endurecer, él había dicho que era la garantía para endurecer su política de inmigración. La jugada le ha salido mal, aunque él se empeña en defender la legalidad de ese plan de deportación
deportación. No deberíamos escandalizarnos como si fuera algo ajeno, sino que es una manera de deshacerse de inmigrantes a la que parece que tenemos que acostumbrarnos y que no podemos criticar. Sí, ha sido el Consejo de Europa que su corte incluya al Reino Unido, no es que se haya salido de su jurisdicción. Y lo que está intentando Johnson es la gente que llega desde el 1 de enero, que le considera ilegal, para evitar el cruce del canal, cogerlos y llevarlos a Ruanda, por ejemplo. Es externalizar la inmigración. Sí, externalizar la inmigración. Los llevo a Ruanda y si no quieres, pues te llevaré a otro sitio peor. Y ahí vete tú a saber si acabas volviendo a tu casa. Y estamos hablando de un caso de 37 personas, pero es un caso que puede abrir una puerta. Para ahora está parado, pero se puede volver a abrir. Vamos a conversar con el juez Arcadio Díaz Tejera, fue defensor del pueblo canario y senador, nos atiende desde Gran Canaria. ¿Cómo estás, Arcadio? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿El gobierno británico puede impugnar esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y seguir preparando este tipo de vuelos? A mí me parece que sí, porque en general, sin haber estado siguiendo el pleito y leer toda la documentación, porque uno ya ha aprendido que la única forma de opinar con fundamento es haber leído toda la documentación, y quien no ha leído toda la documentación pues no está en condiciones de hacerlo. En general hay que ver si ha sido la gran sala la que ha tomado la decisión o no. Si uno lee la decisión, lo averigua. Y no todos los asuntos lo decide la gran sala, a veces lo decide solo alguna sección. En función de la naturaleza de la decisión adoptada, se podrá plantear si es un asunto que puede llegar a la gran sala y tomar una decisión, digamos. Lo digo porque aquí en España, cuando se planteaban las devoluciones en caliente, primero había una decisión adoptada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Fue una sección quien adoptó una decisión, vamos a llamar, humanitaria, pero luego al final la gran sala cambió de criterio y modificó la decisión. En esta ocasión, para responderle a usted con fundamento, tendría que tener claro si ha sido la gran sala o no quien ha adoptado la decisión. Pero yo antes decía que es muy fácil escandalizarse de que esto ocurra en un lugar que está en Inglaterra, en el Reino Unido, pero usted está en Gran Canaria. Desde allí salen vuelos frecuentes hacia el Sáhara Occidental con marroquíes y saharauis que son expulsados sin haber cumplido su derecho a recibir asistencia letrada, ¿no? Pues mire, asistencia letrada, permítame esta precisión, asistencia letrada sí reciben, porque antes de estar en el CIE, en el Centro de Internamiento Extranjero, antes de adoptar esa medida cautelar, tienen que haber recibido asistencia cuando llegan a la costa canaria. Tendrían que estar un máximo de 72 horas para hacer el triaje sanitario, lo que es la afiliación policial y las pruebas de COVID, PCR. Y luego, cuando están en el juzgado de instrucción, donde el fiscal le pide al juez de instrucción o a la jueza de instrucción la medida cautelar de internamiento en un centro de internamiento de extranjeros, en espera de que consigan plaza en un vuelo para la devolución a su país de origen, tienen que tener asistencia letrada. Otra cosa son las condiciones reales de ese derecho de defensa, cómo se ejerce, porque a veces antes era un abogado por 14 migrantes, ahora a base de pelea hemos conseguido ser un abogado por 6, y siempre le insistía durante varios años en las crisis migratorias que he estado llevando como juez, siempre les he insistido a los abogados que si no tienen una conversación privada con su defendido y con un intérprete sin que nadie le escuche, ahí no hay derecho de defensa. No puede ser relaciones con 6 o con 14 a la vez, porque hay chicos que no explican su realidad porque provienen de pueblos donde, por ejemplo, la orientación sexual es una fuente de desprestigio en su comunidad, y por eso si no hay una conversación privada no hay derecho de defensa. Por eso yo sí acepto la expresión que usted ha utilizado de que no hay un auténtico derecho de defensa si no se dan estas condiciones que le he planteado. Pero el problema está en que ya hemos ido normalizando, hemos ido aceptando, hemos ido metabolizando, por ejemplo, que se den situaciones de hacinamiento como se dio en el muelle Arguineguín, donde había 2.600 personas sin baños, sin camas, sin techo, con la misma ropa durante semanas, en una situación real en que estaban custodiados por la policía, no se les dejaba salir, estaban realmente detenidos porque no se les dejaba deambular en la cercanía. A 100 metros estaban sus hermanos o sus parientes, no les dejaban ir a darse un abrazo, a darse una lucha, a comer caliente, a cambiarse de ropa.
y digamos se ha ido normalizando todo esto, con lo cual lo que usted plantea de esta posición de ese gobierno británico, pues digamos la población desconcertada, perpleja y confusa por lo que hemos vivido en los últimos años, que en lugar de irnos acomunando más, acercando más a nuestra fragilidad como especie para tener más en cuenta los bienes colectivos, los bienes comunales, pues da la impresión de que cada país adopta la decisión que estime oportuno, porque al final nadie va a presentar protestas. Menos mal que a veces hay razones para enorgullecerse del oficio de juez, y a veces hay jueces que ponen límite y dicen, mire, hay cosas que no se puede hacer en este caso, como usted preguntaba al principio, ¿cómo es posible que unas personas que quieren entrar a un país cometen una irregularidad administrativa? De pronto ese gobierno decide que no solo no lo deja entrar a su país, que es su decisión, pueden dejarlo entrar o no dejarlo entrar, sino que ellos toman la decisión de trasladarlos a otro continente que no tiene nada que ver con el continente en que se encuentra su país. Y al final uno va integrando todo eso como un hecho más o menos extravagante, más o menos curioso, pero que no tiene que ver con los miembros de la especie ni con derechos humanos. Pero aquí los hacinamientos ocurren en Grecia, en Italia, y después en España tenemos el problema de las devoluciones en caliente, que ahí sí no media ningún tipo de medida judicial. Es la policía que coge al menor en Ceuta, por ejemplo, o no menor, y lo devuelve en caliente sin que haya mediado ninguna decisión judicial. Sí, es que lo que a mí me impresiona, es decir, uno tenía la esperanza que con todo lo que hemos vivido de tragedias y de dramas humanitarios y de pandemias y demás, pues entonces que el ser humano íbamos a aprender que nos necesitamos unos a otros, que somos frágiles por la misma condición de la especie, y se iba a cuidar más los bienes comunes, la salud pública, el cuidado de los unos a los otros. Sin embargo, acontecen hechos como el que usted acaba de describir, ese juego de tronos, esa pelea por intentar usar a los seres humanos como un instrumento de presión, que daba toda la impresión de que lo último que tienen en cuenta algunos gobiernos es la situación humanitaria en que se encuentran incluso niños y niñas, ya no solo adultos, sino niños y niñas, que tienen que tener el máximo grado de protección para permitir y facilitar el desarrollo integral de sus potencialidades como ser humano. Entonces, al final, pues tienen que intervenir la última trinchera, que puede ser el fiscal, que puede ser el juez de instrucción, en este caso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es decir, estamos viviendo dilemas humanitarios, fenómenos como el migratorio o el cambio climático. Ahora estaba viendo en noticias que en 2 horas en San Sebastián pasaron de 43 grados a 20 grados. Estamos viviendo unos fenómenos que nos está situando, digamos, el concepto de constitución, el concepto de derechos humanos, el concepto de nación como conceptos muy reducidos, instrumentales jurídicos muy reducidos para poder abordar estos fenómenos que trascienden lo que son las soberanías nacionales, que tienen que ver con continentes, que tienen que ver con fenómenos masivos de desplazamiento de personas que huyen de la desertización, del hambre o de la guerra. A mí me ha impresionado la solidaridad con el pueblo ucraniano, a quien conozco muy bien porque he estado muchas veces ahí en observaciones electorales y en reuniones del Consejo de Europa, en mi antigua vida cuando era senador. Pero también me impresiona que durante décadas ha habido guerra en Malí, en el Sahel. Ahí los salafistas buscaban a adolescentes para obligarlos a reclutarlos por medio de las armas y que usaran los SENDE contra otras personas con otra orientación religiosa. Y cuando aquí hemos planteado hay que ser solidario con los ucranianos, por supuestísimo que sí, nadie lo cuestiona, pero hombre, créanme también que aquí, muy cerca de Canarias, a muy pocas millas de Canarias, hay una situación de guerra. No solo es lo de Malí, sino otros países con golpes de Estado, con ajustes de cuentas. Ahora mismo yo estoy llevando del centro penitenciario de Juan Grande como juez de vigilancia penitenciaria. Hay unos 157 patrones de pateras que han sido condenados. La mayor parte de ellos son migrantes que a cambio de reducirles el precio digamos del billete del traslado de la costa africana a la costa canaria, pues les decía, lleva usted el timón sin ninguna formación marinera. Por eso han pasado las desgracias y los dramas humanitarios que han pasado aquí en el Atlántico, y permanentemente tiene uno que estar recordando que la desgracia y el cementerio marino no solo es Mediterráneo, también es el Atlántico, y que la solidaridad está bien que se haga con los blancos,
y yo soy el primero que lo apoyo, pero también que se hagan con los negros, aunque sean negros, aunque sean pobres. Es como el escándalo que se montó cuando bajaban del avión en Granada los migrantes que estaban aquí hacinados en Arguineguín, que entonces el alcalde montó un escándalo y entonces eso lo pararon. Siendo así que cuando son negros con unas vestimentas muy bonitas y con muchos colores, con recursos económicos, no hay ningún escándalo. Es decir, de lo que se trata es que lo que está pasando con el fenómeno migratorio nos cuestiona todo a todos y de alguna forma nos obliga, nos emplaza a plantearnos las cosas en otro lenguaje y con otra clave para poder sobrevivir, sobre todo porque estamos abandonando lo que sería un deber de civilidad, un deber de humanidad, de tratar a los seres humanos como tales miembros de la especie que no son ni mejores ni peores que nosotros. Sí, lo que pasa es que es como que la humanidad acaba cauterizándose con determinadas cosas, ¿no? De repente fueron las concertinas, pues parece que nos teníamos que acostumbrar a las concertinas y había gente a la que le parecía bien. Ahora esta externalización del drama, ¿no? De enviar a inmigrantes a países en los que ni siquiera sabes qué van a hacer con ellos a cambio de un módico precio que es lo que cobrará el país de destino, ¿no? Pero al final no son los políticos, Arcadio, es la gente que vota a los políticos que prometen hacer esas cas. Sí, yo estoy muy preocupado por la calidad de la democracia y lo que está en cuestión es la calidad de la democracia. Lo que se cuestiona es la propia democracia. Uno pensaba, ingenuo, que había cosas que estaban ya consolidadas, que estaban conquistadas y por lo tanto vamos a plantearnos nuevos avances a favor de la especie humana. Pero sin embargo de pronto te ves otra vez conversando y debatiendo y con gente y amigos y amigas que de pronto nos cuestionamos un montón de cosas. Por eso yo jamás uso la expresión los políticos, dicho sea con todo cariño, porque de todo hay en todos los gremios, de todo hay en todos los oficios y cada uno es cada uno. Pero ciertamente, en última instancia, la responsabilidad no es de la democracia parlamentaria, porque llena de defectos, siempre es mejor que una tiranía y que una dictadura. A mí lo que me impresiona es cómo es posible que pueblos, porque en Europa hemos vivido la tiranía fascista o la tiranía stalinista, pero cómo es posible que un pueblo como el británico, que nunca vivió la tiranía fascista, verdad que hubo un rey que tenía su simpatía por los nazis, pero nunca ha vivido la tiranía fascista, cómo es posible que permitan que tan solo por intentar entrar en su país los quieran devolver a otro continente? Yo ahora no puedo decir cuántos kilómetros de distancia hay, a otro continente por 144 millones de libras, que es lo que ha aparecido en los medios, que los van a comprar. O sea, compran a las autoridades de Ruanda y las autoridades ruandesas se comprometen a cuidar la educación, al desarrollo integral, es decir, sí, seguro. No lo garantizan para su propia población y van a garantizarlo para unas personas a cambio de ese precio que han dicho que van a pagar. Entonces, ¿cómo es posible que un pueblo como el británico permita eso? Una gente que ha vivido lo que ha vivido y que nunca ha vivido la tradición de tener en sus costas, en sus países, el fascismo. Entonces, a mí lo que me impresiona es cómo es posible que nadie se rebele contra eso. Por eso insisto en que la gran preocupación de fondo, aparte de los fenómenos, insisto, que nos emplazan a todos y que nos tenemos que plantear estas claves en términos continentales, no solo en términos de soberanía nacional, constitución, etcétera, porque a veces el ordenamiento jurídico interno tiene un instrumental como muy antiguo para abordar fenómenos tan masivos y tan rotundos. ¿Cómo es posible que aparte de nuevas herramientas desde el punto de vista jurídico, la población en términos canarios, no se encochine y no pelee contra esta manera de abordar el trato a unos seres humanos que, vuelvo a insistir, no son mejores que nosotros, pero tampoco peores, son iguales? ¿Qué ha pasado con los afganos que trajimos de Afganistán con tanto bombo y platillo? ¿Tienen algún tipo de privilegio, entre comillas, en los plazos, o están también olvidados ahí dentro de una masa de inmigrantes que no nos importan? Pues mire, la verdad es que cuando yo veo campañas de solidaridad con ucranianos, con afganos, con pueblos lejanos, a mí me conmueve y a mí me emociona y me siento orgulloso de esos niveles de solidaridad. Luego, por otro lado, reflexiona. Yo estuve en Afganistán con la Comisión de Defensa de las Cortes y me impresionaba el trabajo que hacían allí, la explicación, estuvimos hablando con la gente, etcétera. Luego uno reconoce una derrota tras otra derrota, tras otra derrota, pero al final se queda con la parte esta de la solidaridad que se ha mostrado por parte de España.
Yo creo que en términos generales hay cosas cuando se quieren hacer que se hacen bien. Y a mí me parece que el trato que se les está dando, creo yo que es correcto. Hace poco hicimos aquí un Congreso Nacional de Juezas y Jueces para la Democracia, vino una jueza afgana y fue un momento muy, muy emotivo porque ella nos explicaba la situación allí en su idioma, en pastún, con su intérprete, y fue un momento muy, muy emotivo en el Congreso. Y estuvimos hablando sobre el fenómeno migratorio, la jornada que hace Jueces y Jueces para la Democracia en Motril. Digamos que fue un momento muy especial, pero lo que todos subrayábamos es la necesidad de abordar el fenómeno migratorio en unas claves que ya no es clave de soberanía nacional, sino en claves continentales. La desgracia ha sido que el esfuerzo de que haya una constitución europea, pues el referéndum francés y el holandés lo tumbó, pero que necesitamos un instrumental jurídico más ajustado a la realidad del tiempo y a los dilemas que tiene la especie humana en estos tiempos, y que de alguna manera los comportamientos dignos que hemos tenido con afganos o con ucranianos los tengamos con todos los seres humanos, por muy lejos o por muy cerca que estén, porque insisto, blancos o negros, ricos o pobres, cuando un ser humano tiene una necesidad, yo creo que lo propio es que las relaciones no se las dejemos al mercado. Durante años nos dijeron que nos salvaba Dios, nos salvaba el mercado, nos salvaba el Estado, nos salvaba el partido. Al final, nada y nadie nos salva, sino que somos nosotros los seres humanos los que tenemos que decidir si lo dejamos todo en manos del mercado o por el contrario lo dejamos en manos de la solidaridad. Sí. Y para dejarlo en manos de la solidaridad hace falta cambiar las herramientas con las que trabajamos estos fenómenos. Yo creo que el comportamiento con los afganos, por lo que yo sé y por lo que nos explicó la señora, tuvimos que tener muchas medidas de seguridad, con mucho cuidado, porque la preocupación de la seguridad de esta jueza afgana era muy alta, pero en términos generales ella hablaba muy bien de es mi única fuente de información directa, hablaba muy bien del comportamiento de los españoles respecto a ella y a sus familiares que se les pudo sacar de Afganistán. Pues me alegro que acabemos por lo menos una nota medianamente positiva, Arcadio. Arcadio Díaz Tejera, que es juez en Gran Canaria, fue defensor del pueblo canario y senador, y nos ha hecho un relato desolador de dónde estamos como humanidad. Arcadio, gracias por la conversación. Un abrazo. Muchas gracias. Y por el trabajo también. Gracias a los dos por permitirme hablar con ustedes. Para mí ha sido un honor y como le dije a su compañera que me invitó a conversar con ustedes, lo sigo con mucho cariño porque, como le dije a ella, para mí es una frase muy elemental, pero se lo digo con toda sinceridad, escucharlos a ustedes o leerlos a ustedes nunca se pierde el tiempo. Así que me ponen ustedes en la lista de los que les encanta escucharlos y les encanta leerlos. Así que muchas gracias a ustedes por su trabajo y por la conversación. Se lo agradezco mucho, Arcadio. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, mi niño. Ramón, vamos a pensar un rato, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. Sí, por lo menos todo el día. Along through Paris with the warm wind in her hair. Ooh, with the wind in her hair. Cadena SER. La radio.